Capítulo 445. Bate. Un cierto estado en el tiempo. El cubo negro mate descansaba sobre la cama frente a mí, su peso presionando la superficie de la suave manta. Era pesado, apagado y frustrantemente vacío, sin ningún indicio de que se tratara de un depósito de gran conocimiento. Si no lo hubiera recibido del último yin remanente, además de haber trabajado en el largo y frustrante proceso de desbloquear las dos primeras piedras angulares, podría haberlo dado como una reliquia rota rica en éter y simplemente haber absorbido el poder. Silvia estaba sentada a los pies de la cama con las rodillas pegadas al pecho, con la mirada distante mientras pasaba a través del cubo para enfocarse en algo muy lejano. Ella se movió ligeramente. Un ceño fruncido bajó por las comisuras de sus labios. Había estado preocupada desde la transmisión, aunque había mantenido sus sentimientos cerca de su pecho. Nuestro viaje de regreso al segundo nivel de las Relictoms había transcurrido relativamente sin incidentes. Silvia no había experimentado una repetición de su primera incursión en las Relictoms, que nos había permitido volar a través de la zona de los árboles gigantes y directamente al portal de salida. Un contingente de soldados de Noir nos estaba esperando, junto con mi hermana. Ella había demostrado ser un enigma para los alta sangre, ya que nadie sabía dónde encajaba en su estricto sistema de clase social, permitiéndole hacer lo que quisiera. Lo que aparentemente incluía molestar y dar órdenes a escuadrones enteros de grupos de batalla de alta sangre. Sin embargo, nuestra reunión duró poco, ya que me apresuré a darle la noticia a Ceres. Esa conversación también fue breve, ya que ella pidió tiempo para considerar lo que esto significaba para nuestros planes. Agradecido por eso, me retiré a una habitación en el Red Craven para descansar. Después de una hora de meditación tranquila y de absorber el éter ambiental, encontré que mi mente estaba demasiado abarrotada para descansar, y así, como había sucedido a menudo desde que fui recompensado con la primera piedra angular, me encontré concentrado en una reliquia yin como una manera de centrar mi mente. Ahora, al mirarlo, tenía que preguntarme qué esperaba lograr. A diferencia de las dos primeras piedras angulares, ni siquiera pude ingresar completamente en esta. Cuando mi éter lo impregnó, sentí que me empujaban hacia adentro como antes, pero en lugar de hacer la transición al espacio etérico, representado anteriormente por una especie de pared de energía morada, fui empujado hacia atrás. La frustrante picazón de mi núcleo solo parecía hacer que concentrarme fuera más difícil. Reconocer la cicatriz empeoró la picazón, y no pude evitar concentrarme en ello. Mi mente hundió esa picazón como si fueran uñas. El éter ya no permaneció alrededor de la herida. Aparte de la cicatriz, mi núcleo parecía haberse curado por completo y no había sentido ningún efecto en mi capacidad para canalizar o almacenar éter. Pero eso no hizo que la picazón fuera menos irritante. Liberando una pequeña cantidad de éter de mi núcleo, rasqué su superficie para aliviar la picazón, pero esto no hizo nada. Después de todo, la sensación no parecía estar en mi núcleo, sino en el fondo de mi mente. La peor parte fue que no podía decir si era una sensación física real o simplemente un pensamiento que no me dejaba ir. Cicle más éter, empujándolo y reabsorbiéndolo, con una creciente desesperación por rascarme la picazón que se hinchaba en mi pecho, mezclada con frustración de que la herida hubiera dejado esta cicatriz, como un monumento a mi fracaso. A pesar de recibir muchas heridas, algunas de ellas aún más graves, nunca había sentido dolor o malestar persistente, no desde mi descubrimiento del éter. ¿Quizás centrarse en ello solo lo empeora?, sugirió Silvia. Tuve recuerdos iguales de mis dos infancias cuando mi madre y la directora Wilbeck explicaron pacientemente que rascarme la piel irritada solo empeoraría la picazón a largo plazo. Suspirando, aparté mi mente de la sensación. Necesitaba ser intencional y decidido en cómo pensaba, o no pensaba, al respecto. Y entonces me obligué a volver a concentrarme en la piedra angular. Colocando mi mente en un lugar más tranquilo,
activé Realmear y comencé a intentar manipular el éter de la piedra angular de varias maneras. Infundirle éter directamente atrajo mi mente hacia él, pero fui rechazado sin siquiera entrar en el reino interior de la piedra angular. Hurgar y presionar el éter y el maná inherentes dentro de la reliquia hizo que la estructura interna temblara de una manera incómoda, como si estuviera en riesgo de romperla, pero no hizo nada para abrirla o revelar su contenido. No estoy seguro de por qué estoy tan preocupado por romperlo, es como si ya estuviera roto. Me detuve, la comprensión borró mi frustración y la reemplazó con una repentina y cautelosa excitación. El ceño de Sylvie se hizo más profundo y se enderezó, mirándome en silencio. La cicatriz en mi núcleo volvió a picar cuando la activé, empujando maná hacia el requiem de Aroa. Motas etéreas se derramaron por mis brazos y saltaron a la piedra angular, zumbando sobre la superficie mate antes de ser atraídas hacia la reliquia. Cerré los ojos, dejé que mi mente fluyera con ellos y nuevamente me sentí atraído hacia adentro. La oscuridad se extendía ante mí, llena de distantes puntos de luz. Luego me devolvieron incómodamente a mi propio cuerpo. ¿Sentiste eso? Pregunté, demasiado emocionado para estar decepcionado. Algo fue definitivamente diferente esa vez. Sylvie negó con la cabeza y se acercó un poco más. ¿Pero por qué? La runa divina me permite algo así como empujar el tiempo a través de un objeto, haciendo retroceder el reloj en algo que está roto. Consideré el portal de salida de la zona nevada donde me había encontrado con Tristaps y los otros Shadow Claws. Entonces recordé las visiones de un futuro potencial que había tenido cuando intentaba descubrir esa primera piedra angular. Ya sea por mis propias fallas en la comprensión o por algún límite natural debido a mi afinidad con las artes del éter spatium, no pude dominarlo, no de la forma en que lo hice con Realmear. Hay limitaciones. Aún así, estaba ansioso por seguir intentándolo ahora que había logrado algunos avances, o al menos eso creía. Activando el requiem de Aroa nuevamente, dejé que las motas de amatista gravitaran hacia la piedra angular por sí solas, sin controlarlas directamente. Deliberadamente contuve mi mente, no queriendo ser arrastrado hacia la piedra angular solo para ser obligado a salir nuevamente, lo que me impediría seguir el progreso de la runa divina. Las partículas etéreas zumbaron sobre la piedra angular, algunas se hundieron en ella, pero solo justo debajo de la superficie. Los sentí colgando allí, suspendidos, casi temblando con un propósito reprimido mientras mi intención anulaba la inclinación natural de las partículas. Estaba seguro de que el requiem de Aroa era la clave, pero algunas claves giraban de manera diferente que otras. Mi intención, me di cuenta. Así como tuve que considerar la cicatriz a propósito de cierta manera para evitar que penetrara en mi mente consciente, también tuve que canalizar la runa divina con una intención específica. Porque no me permitió simplemente arreglar un objeto estático, sino manipular la forma en que el tiempo había trabajado en ese objeto. Esa era la clave. La reliquia no estaba rota ni necesitaba ser reparada, pero tal vez tenía que alinearse con un cierto estado en el que había estado a tiempo para abrirse. Ingenioso, murmuré, preguntándome por la mente Jin que había creado tal rompecabezas. Sintiendo que comenzaba a sonreír, ajusté la forma en que sostenía la runa divina en mi mente y comencé a empujar el éter canalizado a través de la piedra angular. Lo imaginé no como reparar algún componente interno roto, sino más bien haciendo retroceder las manecillas de un reloj, poniendo en movimiento una serie de engranajes internos. A medida que estos engranajes metafóricos giraban, presioné la reliquia, tratando de entrar en el reino de la piedra angular interior. La habitación volvió a quedar a oscuras. Y lentamente, muy lentamente, la oscuridad dio paso al violeta ciruela, luego al rosa claro, y finalmente me encontré ante un muro de energía amatista. Había funcionado, pero no fui arrastrado a través de la barrera etérica, ni pude empujarme hacia ella. Pero ahora sabía lo que había que hacer. Había 4 piedras angulares.
Cada uno era necesario para avanzar en mi comprensión del aspecto del destino. Dado que el Requiem de Aroa me había traído a este punto. Con mi mente enredada en la piedra angular, canalizar el éter hacia el Realmear tomó tiempo. Mi conexión con la runa divina parecía distante y vacilante, pero estaba seguro de mi rumbo y por eso nunca dudé de lo que estaba intentando hacer. Docenas de líneas blancas de maná pura aparecieron en mi visión, derramándose por estrechos espacios en la barrera, invisibles sin la vista de las partículas de maná. Inclinándome hacia adelante, me deslicé hacia uno de los huecos. Forjé el éter como un laberinto, pero siguiendo el rastro de maná lo atravesé fácilmente. Y aparecí dentro de lo que solo podría describir como una tormenta eléctrica etérea. Nubes violetas de éter estallaron con rayos de maná blanco caliente con un ruido como de vidrio roto, los destellos se estrellaron uno tras otro con una frecuencia repugnante. En unos momentos, sentí que mis sienes comenzaban a dolerme y arder, y mi conciencia ya estaba siendo sacada del reino de la piedra angular y de regreso a mi cuerpo. Apreté los dientes y me incliné hacia la sensación, abriéndome camino hacia adelante. Un rayo de maná me golpeó y mi mente dio un vuelco hacia un recuerdo. Está bien. Estoy bien, Art. La voz de Tesia. Amable. Sus manos, una suave caricia. Me hundí en el suelo duro y frío. Los sollozos brotaron de mi garganta. Mi cabeza apoyada en el regazo de Tesia. Sus manos eran cálidas, manteniéndome anclado, su voz como la magia de un sanador, aliviando el dolor. Un segundo rayo me golpeó desde una dirección diferente y, de repente, la emoción desapareció, dejándome vacío mientras consideraba las ramificaciones de la tecnología en colisión y el avance mágico, reflexionando sobre cómo se vería Dikaten en 3, 4 o incluso 500 años. Flash. Destello. La bilis subió al fondo de mi garganta cuando mi mente fue arrastrada al recuerdo de una conferencia sobre diferenciación de bestias de maná mientras estaba en la Academia Cirrus. Flash. 8 años. Una Mad parada en la puerta de una mansión noble, mirándome con curiosidad. Hola. Mi nombre es Arthur Lewen. Creo que mi familia reside actualmente en esta mansión, ¿puedo hablar con ellos? Una voz familiar de fondo, Eleanor Lewen, ahí estás. Tienes que dejar de correr hacia la puerta principal cada vez que alguien. Los ojos de mi madre, muy abiertos, sus palabras deteniéndose a mitad de la frase, un cuenco cayendo de sus manos. Frente a mi madre, una niña pequeña, con deslumbrantes ojos marrones, me miraba con inocente curiosidad y coletas de color marrón ceniza a cada lado de la cabeza. Un rayo tras otro me golpeó, sacándome de un pensamiento, recuerdo o consideración aleatorio al siguiente hasta que sentí como si mi cráneo se partiera por la mitad. Me solté y el reino de la piedra angular me arrojó fuera. Mis ojos se abrieron de golpe, ardiendo de sudor. Silvia estaba justo a mi lado, con un paño en la mano, intentando inútilmente limpiarme la cara. Ahí estás. Estaba muy preocupada. Te quedaste en blanco por un tiempo, como si tu mente estuviera totalmente vacía. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y el dolor detrás de mis ojos todavía estaba muy presente. Lo siento, pensé, con la garganta demasiado seca para hablar cómodamente. Fue diferente, esta vez. Doloroso. ¿Qué viste? Silvia empujó mi mente y me abría a ella, dibujando los eventos dentro de la piedra angular. Oh. Ya veo. Es un candado, creo. Para superarlo, necesito la información contenida dentro. La piedra angular que falta, dijo Silvia en voz alta mientras yo lo pensaba. Ella sacudió su cabeza. Supongo que darás prioridad a encontrarlo, entonces. Suspiré y me froté los ojos. Así parece. Quizás deberías salir a caminar. Sugirió Silvia, pasándome la toalla de mano húmeda.
Estoy segura de que a tu hermana le gustaría hablar contigo durante más de un par de minutos. Podrías venir a visitarme, ¿sabes? La voz de Regis irrumpió desde el otro lado de la zona. El hecho de que esté atrapado en una cabeza en un frasco y puedas comunicarte telepáticamente conmigo desde el otro lado de las Relictoms no significa que el gesto no sea apreciado. Además, creo que podría estar convirtiéndome en un pepinillo aquí. Sonreí a mi pesar y moví mis dedos contra mi pecho. Debajo de la piel, mi pulso ya latía más lento, pero esto solo devolvió la atención a mi núcleo drenado y la cicatriz que picaba en su superficie. La sensación borró la sonrisa de mi cara. Sí, será mejor chequear a todos, admití, estirándome mientras me levantaba. ¿Vienes? Silvia sacudió la cabeza antes de dejarse caer en el espacio que yo había dejado libre. Lo siento, Arthur. Lo que aprendí cuando entramos por primera vez en las Relictoms, y con nuestra lucha ahora, siento que necesito algo de tiempo para procesarlo. Estos poderes todavía no los siento como míos. Solo necesito algo de tiempo para considerarlo todo. Puedo ayudarte si quieres, dije, sin querer salir de la habitación todavía. Ella sacudió ligeramente la cabeza. Estaba planeando que Regis me ayudara. Supongo que como mi caja de resonancia. Qué dulce, algo que hacer, pensó para ambos. Entendiendo lo que ella quería decir, revolví el cabello de mi vínculo, a lo que ella respondió apartando mi mano juguetonamente y salí de la pequeña habitación. Uno de los sirvientes estaba parado en lo alto de las escaleras, y cuando me vieron aparecer se apresuraron, se inclinaron y dijeron, Lady Saras ha salido, pero quería que le informara que ha tomado una decisión y le agradecería la oportunidad de hablar con usted lo antes posible. Ella me pidió que no le molestara, pero que esperara hasta. Levanté una mano, cortándolos. Gracias, lo aprecio. Mensaje recibido. Hicieron una reverencia y se alejaron rápidamente, desapareciendo escaleras abajo. Seguí más lentamente, revisando las habitaciones alrededor de la mía en busca de Elie, Kaera o Chul, pero no estaban presentes. La taberna de abajo también estaba vacía, a excepción de un par de guardias. Dos más estaban afuera de la puerta, pero no dijeron nada cuando pasé. Consideré preguntar por los demás, pero casi de inmediato me di cuenta de que no era necesario. Un estrépito resonó en la ciudad y pude sentir el maná de Chul desde la mitad de la zona. Siguiendo el ruido de repetidos estallidos de conmoción cerebral, pasé más allá del límite del vecindario de los Ascenders y me encontré en un parque abierto, la hierba verde brillante bajo el cielo falso abierto. Los árboles frutales salpicaban el parque, proporcionando sombra a las mesas y sillas donde un puñado de alta sangre, su posición estaba clara solo con su ropa, se sentaban y jugaban Sovereign's Quarrel. Una explosión de maná sacudió las hojas de los árboles no muy lejos, provocando miradas de ira de los alta sangre concentrados. Siguiendo la calle que pasaba por este parque, pronto me encontré en un pequeño estadio al aire libre. Soportes en forma de media luna envueltos alrededor de un foso de combate hundido rodeado por un campo protector de maná. Unas pocas docenas de espectadores se habían reunido, llenando las gradas en pequeños bolsillos para ver cómo Silrit y Chul se enfrentaban en la arena de abajo. Los dos hombres permanecieron ligeramente separados, Silrit habló deliberadamente mientras repetía un movimiento con el brazo, mostrándole algo a Chul. No me sorprendió que Chul hubiera buscado a Silrit para entrenar y sparring. Al considerarlos puramente en escala de poder, Chul, un mitad fénix, superó con creces al retenedor de sangre Britra, pero Silrit todavía era probablemente el luchador más poderoso en las fuerzas de Ceres. Y había estado peleando activamente una guerra mientras Chul estaba escondido debajo de los claros de las bestias viviendo la vida de un pacifista. Me mantuve atrás, medio escondido en un extremo de las gradas, sin querer interrumpir a los dos guerreros, pero con curiosidad por ver el sparring. Imbuyendo éter en mis oídos, escuché a Silrit continuar, en cuanto a
Quemarte como una vela encendida, entiendo lo que quieres decir. Tu cuerpo es poderoso y, como sabes que puedes agotar tu maná rápidamente, te apoyas en eso y te esfuerzas con fuerza al comienzo de una pelea. Y, sin embargo, esto solo te lleva a agotarte aún más rápidamente. Tus instintos para la batalla son fuertes, sin embargo, no dudes en ese sentido. Sin embargo, dependes en gran medida de ellos. Para un enemigo lo suficientemente poderoso como para resistir la fuerza bruta de tu primer ataque, esto te hará predecible. Necesitas estudiar para aumentar el instinto y poder variar tus tácticas, especialmente cuando buscas ser más eficiente también. Eso es lo que estoy haciendo, dijo Chul encogiéndose de hombros. Silrita sintió. Por supuesto. Ahora intercambiemos algunas rondas más. Quiero verte poner en práctica el golpe que te mostré. Chul retrocedió unos pasos y Silrita adoptó una postura defensiva, con las manos en alto y la mirada enfocada. Chul dio un salto hacia adelante y sus puños se lanzaron en una serie de golpes aplastantes. Silrit usó una fuerza mínima para desviar los golpes, permitiendo que la propia fuerza de Chul ayudara en el cambio sutil del equilibrio de Silrit. Hicieron una pausa y Silrit ofreció una corrección sobre el seguimiento de Chul, luego repitieron el ejercicio nuevamente. Dejando que mi audición mejorada disminuyera a medida que aumentaba el ruido de su combate, no pude distinguir la conversación y las instrucciones que pasaban entre ellos, pero vi con qué rapidez Chul se adaptaba y mejoraba. Había un enfoque intencional en su entrenamiento que no había visto en él antes. Su vergüenza a manos de la guadaña, Biesa, parecía haber sido la evidencia que necesitaba de que su linaje por sí solo no era suficiente para traerle la victoria. A pesar de tener más del doble de mi edad, incluso considerando mis dos vidas, Chul era en muchos sentidos solo un niño. Su madre había sido capturada, encarcelada y asesinada por Agrona, mientras que Quesés había exterminado a toda la raza de su padre. Se imaginaba a sí mismo como un justo vengador. Podía verlo fantaseando con atacar desde el Hars para derrotar sin ayuda a Quesés y Agrona, haciendo justicia por su gente. No tuve que imaginar cómo se había sentido cuando se dio cuenta de que eso no iba a suceder. Cambiaron su entrenamiento, Silrit puso a Chul a la defensiva y le pidió que bloqueara una serie de golpes cada vez más poderosos. Después de unos minutos, Silrit incluso desenvainó su espada, lo que obligó a Chul a defenderse con las manos desnudas. Las ráfagas de maná de cada intercambio sonaban como truenos que retumbaban por toda la zona. Por alguna razón, ver a Chul tan concentrado me ayudó a relajarme. Aunque había estado demasiado ensimismado para reconocerlo, me preocupaba lo que le afectarían mentalmente las consecuencias de nuestra derrota. Que él mostrara tal fortaleza mental parecía el mejor de los casos, lo que significaba que tenía una cosa menos de que preocuparme. Dejé la arena con una sonrisa y mi mente se volvió hacia Kaerai y mi hermana. Me llevó más tiempo encontrar a ella. Ella no estaba en el portal de la ascensión y ninguno de los guardias apostados allí la había visto. Lauden de la alta sangre de Noir se ofreció a enviar un grupo de búsqueda, pero le aseguré que no era una emergencia y continué mi búsqueda. El maná puro de ella era único, pero no era tan visible como el espectáculo presentado por Chul y Silrit, y no podía sentirlo desde tan lejos. Al final, fue algo completamente distinto lo que me llevó hasta ella. Mientras caminaba por Sovereign Boulevard, usando Realmear para buscar el maná, casi choco con Male, que llevaba una canasta llena de comida aromática. Profesor, dijo, dando un pequeño salto de emoción. He estado esperando encontrarme con usted desde que escuché que había regresado. Yo, dudó cuando mi mirada se deslizó de ella para explorar la calle. Se giró para mirar por encima del hombro y frunció el ceño. ¿Hay algo que le preocupa? Me froté la nuca, forzando una sonrisa. No, solo estoy buscando a mi hermana. Yo. Oh. Male se balanceaba de puntillas. Lo siento, por supuesto.
De hecho, ahí es donde voy ahora. La guadaña Ceres sugirió que entrenáramos juntos, Ces, Eleanor y yo, y lo hicimos mientras no estabas. Es voraz, su hermana. Apenas deja de entrenar, pero luego, me dio una mirada insegura. Supongo que eso tiene sentido, considerándolo. Extendí una mano para ofrecerme a tomar la canasta y Male me la entregó. ¿Puedes llevarme? El rostro de Male se iluminó como un artefacto luminoso. Por supuesto. Creo que casi nos hemos convertido en lo que podríamos llamar amigas mientras entrenamos juntas. Incluso se ha relajado un poco con respecto a todo el asunto de los dicatianos, pero, ella vaciló, repentinamente insegura. Pensé que podría hacer que este lugar fuera un poco más, bueno, divertido, ¿sabe? Y ella parecía bastante abierta a la hora de salir con alacrianos, incluso si salir en realidad solo había sido entrenar. Fruncí el ceño y sus ojos se abrieron. Espero que no nos hayamos excedido. Tal vez no querías que ella se hiciera amiga de los alacrianos. No, me alegra saber que ha tenido gente aquí. No expresé que me sentía culpable por dejarla a ella y a Caerá, a pesar de entender que era la mejor decisión. Ella siempre ha tenido muchos ojos puestos en ella. Mucha presión conmigo siendo quien soy. Ni siquiera puedo imaginar, Male perdió el foco, su mirada baja, y de repente volvió al momento. Cierto, ella es así. Mientras caminábamos, Male mantuvo una constante charla trivial, explicando la investigación en la que ella y Ces habían estado ayudando, al menos en la medida en que ella la entendía. Ella danzó torpemente sobre el tema de que mi presencia en sus vidas era la razón de sus dones inusualmente potentes. Sin embargo, para ser honesta, en realidad estoy bastante lista para, ya sabe, irme a casa. Ella me lanzó una mirada rápida, evaluando mi reacción. No quiero ir a la guerra en Dikaten. Y realmente no quiero luchar contra dragones. Ella se estremeció y se abrazó a sí misma. Pensé en el mensaje de Agrona. Realmente estas personas se ahorrarían su ira si simplemente aceptaran de poner las armas y regresar a casa, dejando atrás todo este levantamiento y abandonando lo que esperaban ganar. Era difícil imaginarlo. Pero seguramente ni siquiera Agrona castigaría a niños como Male y Ces por verse arrastrados a todo esto sin siquiera entender lo que estaba pasando. Mis pensamientos se toparon con un problema. Incluso si no fueran castigados, terminarían en guerra con Epeotus. Male era una centinela y potencialmente poderosa. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que ella terminara justo donde la hermana de Ces había? Puede que Agrona no la castigara, pero la quemaría como si fuera leña en su conflicto con Ces, y ni siquiera sabría que lo había hecho. Espero que no llegue a eso, dije después de una pausa demasiado larga. Tras una corta caminata llegamos a un recinto vigilado. El mago en la puerta parecía conocer a Male de vista y la dejó pasar sin hacer preguntas. Me consideró durante varios segundos antes de parecer tomar una decisión y hacerme señas para que saliera al patio exterior. Escuché el gemido bajo de Bo y el ruido de las flechas de maná antes de ver a ella. Su brazo estaba envuelto en una brillante capa de maná, su arco tensado y una flecha de maná conjurada contra la cuerda. Un campo de tiro ocupaba el lado derecho del patio, mientras que grandes puertas se abrían al resto del recinto. Un fuerte zumbido de maná salió del interior y muchas firmas de maná se extendieron por todo el edificio. Bo miró hacia arriba y gruñó. Ella me miró por encima del hombro, con el ceño fruncido, luego se volvió hacia su objetivo y soltó la flecha. Se dividió en múltiples flechas en pleno vuelo, cada una de las cuales golpeó un objetivo separado antes de explotar en ráfagas controladas de maná que enviaron una nube de escombros. Ces, que había estado sentado contra la pared cercana con los ojos cerrados, se estremeció y casi se cae de su banco. Sonrió avergonzado cuando abrió los ojos. Al verme de pie junto a Male, la sonrisa se desvaneció. Levanté la mano a modo de saludo,
recordando la última vez que lo había visto. No lo culpé por estar molesto conmigo. Después de todo, en un momento yo había sido su profesor, incluso su mentor, y al siguiente me había visto luchar contra 2 guadañas antes de desaparecer de su vida sin decir una palabra. Y eso fue antes de que supiera que yo era enemigo de Alacria. Oye, mira a quién encontré. Dijo Male, su tono alegre sonaba ligeramente forzado mientras tomaba su canasta y se apresuraba hacia los demás. También traje la comida. César sintió rígidamente mientras tomaba un par de panecillos rellenos de carne y queso. Inmediatamente se metió uno en la boca y miró al otro mientras masticaba. Bo miró a ella y gruñó algo. Aún no tengo hambre, dijo, disparando una flecha que se convirtió en espiral en varios rayos de luz que destellaban rápidamente, haciéndolos difíciles de mirar. Bo volvió a gruñir, esta vez más abajo. No. Necesito continuar. Mi brazo se siente bien, respondió ella, con un borde de ira arrastrándose en su tono. Male miró de ella a Ceci y luego me dedicó una sonrisa incómoda. De todos modos, ella ha podido contarnos todo tipo de cosas sobre su continente. Ha sido bastante interesante, se detuvo cuando me acerqué a mi hermana. Colocando una mano suavemente sobre el brazo de ella, dije, si incluso Bo lo dice, entonces probablemente sea hora de un descanso. Te vas a hacer daño. Puedo manejarlo, espetó, soltando la flecha que sostenía. Chisporroteó y falló en su objetivo, estallando inofensivamente contra un muro de piedra. Haciendo una mueca, sacó y disparó un tiro rápido, haciendo que la flecha se doblara y girara en el aire para impactar en un objetivo diferente. Observé en silencio, concentrándome en su brazo roto y la tensión que le ponía cada vez que tensaba su arco. Mientras disparaba, me di cuenta de que también estaba activando su forma de hechizo para empujar y tirar maná por todo su cuerpo en un ejercicio para fortalecer su control sobre él. Algo que la Ire dijo que sería esencial para utilizar plenamente los hechizos que le otorgaba. Inteligente, pensé, mientras el orgullo se mezclaba con la preocupación. Ver a mi hermana esforzarse tanto solo me recordó las muchas formas en las que había fracasado. Mi objetivo más importante en esta vida siempre fue mantener a mi familia segura. Era difícil argumentar que había hecho eso mientras observaba a mi hermana herida practicar matando a nuestros enemigos. Miré a Ceci y Male, que estaban sentados en el banco comiendo en silencio. Male apartó la mirada demasiado tarde, tratando de actuar como si no hubiera estado escuchando atentamente. Acercándome un paso más a mi hermana, volví mi mirada hacia los objetivos en la distancia. No pude hacerlo, dije en voz baja, temeroso de ver su expresión. No pude salvarla. Hubo una pausa antes de que ella disparara otra flecha. Sí, me lo imaginé. Le disparó a otro, luego a otro. Los pulsos de maná de su forma de hechizo aumentaron significativamente, y luego, un temblor la recorrió. Una flecha desapareció de la cuerda del arco, e incluso su lanzamiento pareció fallar, el maná aparecía y desaparecía alrededor de su brazo roto. Ella jadeó de dolor y el arco se le escapó de las manos y cayó al suelo antes de caer de rodillas. Bo gimió y corrió hacia ella de manera protectora, presionando su nariz en su cabello y resoplando. Una luz dorada fluyó de él, bañando a ella. Male y Cés estaban ambos de pie. Male tenía una mano sobre su boca, mientras que la otra agarraba la de Cés con los nudillos blancos. Cés se mordía el interior del labio y parecía nervioso. Alcancé a ella, pero ella me apartó la mano con la buena. «Puedo hacerlo yo sola», espetó, apretando el brazo roto contra su estómago. Lentamente, el maná tomó forma a su alrededor, recreando el conjuro. Sin embargo, por el sudor en su frente y la forma en que le temblaban los hombros, supe que estaba sufriendo un dolor increíble. Déjame. Dije que entiendo, gritó,
retrocediendo y mirándome a la cara. ¿Cuál es el punto, de todos modos? Cayó de espaldas y dobló su torso alrededor de su brazo, con lágrimas brotando de sus ojos llenos de ira. Hemos tenido que sacrificar mucho, soportar tanto, tuviste que dejarnos a mamá y a mí todo el tiempo, y todavía ni siquiera podemos salvar a las personas que amamos. Su voz se hizo más fuerte y ronca con cada palabra hasta que gritó. Quiero que papá regrese. Quiero que Tess vuelva, quiero a mi hermano de vuelta. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, dejando que las emociones de ella me invadieran. Estoy tan enojada. Y me siento tan impotente, no puedo hacer nada por mí misma, no puedo cambiar nada. No importa lo fuerte que me vuelva, nunca seré lo suficientemente fuerte como para marcar la diferencia en una guerra en la que incluso tú puedes perder una pelea. Y eso me asusta, Arthur, me aterroriza. A veces desearía que todos viviéramos todavía en Cyrus, o incluso en Asber, simplemente una niña rural normal como cualquier otra niña de mi edad. Podría simplemente mirar a esta gran figura llamada Arthur Lewen y saber en el fondo que él me protegería a mí y a todos los que amaba, resolvería todos nuestros problemas, y podría dejar asuntos importantes en manos de personas poderosas como él. Pero no puedo. Ella me miró a los ojos, su mandíbula se movía mientras apretaba los dientes. Porque esa misma persona es mi hermano, y veo como incluso las personas poderosas que me rodean están luchando, y sé que puede que no sea suficiente, puede que ellos no sean suficientes, puede que tú no seas suficiente, y por eso tengo que hacer algo. Pero nunca seré lo suficientemente fuerte como para que importe. Las palabras salieron de ella hasta que se quedó sin aliento, y luego se desinfló, luchando por respirar, intentando, sin éxito, mantenerse bajo control. Cuando la alcancé, Cés apareció a mi lado antes de sentarse frente a ella. Male se sentó a su lado, la rodeó con un brazo y apoyó la cabeza en el hombro de ella, sin prestar atención a la enorme bestia de maná parecida a un oso sobre ellos. Yo, entiendo por lo que estás pasando, Eleanor, dijo Cés entrecortadamente. Y tienes razón. Sobre todo, esto. Britra, pero extraño a mi hermana. Y yo solía pensar lo mismo de ella, ¿sabes? Yo, hizo una pausa, apretando la mandíbula para contener sus emociones antes de volver a hablar. No creo que nunca me haya sentido tan impotente como cuando me llegó la noticia de que había muerto. Los odié a ustedes, picatianos, por eso, y odié a los Alta Sangre y al clan Britra por enviarla. Pero, creo que me odiaba aún más. Ella había estado tan decidida a conseguirme la curación que necesitaba, siempre he sido enfermizo, frágil, y pensé que tal vez no se habría ofrecido voluntaria para tareas tan peligrosas si no fuera, bueno, ya lo entiendes. Ella se había quedado callada. Ya sea porque eran sus compañeros o simplemente no su hermano, parecía más dispuesta a aceptar el consuelo que le brindaban en ese momento. Profesor Gray, se aclaró la garganta. Arthur, tu hermano, él fue la primera persona que me hizo sentir visto, como si valiera algo, desde que Sir se murió. Como si a alguien realmente le importara. Sacudió la cabeza, con una sonrisa de asombro en su rostro. Y luego me entero de que ni siquiera es de este continente. Realmente me dejó desconcertado, ¿sabes? Se quedó sentado en silencio por un momento, luego pareció recordar que había estado hablando. De todos modos, lo que quiero decir es que nunca sabes quién tendrá poder en tu vida o a quién impactarás. Quizás no seas tan fuerte como una guadaña o un soberano. No tiene por qué ser así como se cambia el mundo. Tal vez simplemente eres amable con alguien. De repente, un rubor subió por su cuello hasta sus mejillas. No lo sé, solo quería decirte que no estás sola. Extendió la mano y le dio unas palmaditas torpes en la mano antes de levantarse y dar un paso atrás. Tentativamente, me miró por el rabillo del ojo.
Sonreí apreciativamente y él miró hacia el suelo. Comencé a hablar, queriendo agregar algo, cualquier cosa, pero capté la atención de Bo. El oso guardián me asintió con empatía y entendí lo que quería decir. Ella iba a estar bien. Lo que había que decir ya se había dicho y ella estaba en buenas manos. Devolviendo su asentimiento, me di vuelta y me fui. Fin capítulo 445.